Y a las 8:26 de la mañana vamos a conversar con una persona que resume en su biografía algunos de los momentos más dramáticos que ha vivido nuestra patria. Lurgio Gavilán ha sido miembro de Sendero Luminoso, ha sido cabito en el ejército peruano y también ha sido fraile franciscano. Hemos titulado La asombrosa vida de Lurgio Gavilán porque la verdad es que recorrer las páginas de su libro, Memorias de un soldado desconocido, es recorrer las páginas de nuestra historia. Él está esta mañana con nosotros y yo estoy muy contento de conocerlo y de darle la bienvenida. Buenos días, Lurgio, gracias por venir. Buenos días, Beto. Muchísimas gracias por la invitación. El libro me ha cautivado y no soy el único. Muchas personas que ya lo han leído han quedado conmovidos y asombrados por las historias que cuentas. Y una de esas personas es el propio Mario Vargas Llosa, que fue uno de los primeros en halagar tu autobiografía. Quiero comenzar por el final. Quiero comenzar con tu retorno a Ayacucho, con tu retorno luego de muchos años, cuando empiezan los trabajos de la Comisión de la Verdad. ¿Qué te hizo volver al Perú luego de toda esta vida tan agitada y efervescente que cuentas en tu libro? ¿Por qué regresaste, Lurgio? Yo ahora vivo en México, estudié una maestría, ahora estoy estudiando un doctorado, pero ahora estoy por un tiempo para hacer mi trabajo de campo en Ayacucho con los desplazados por la violencia política. Entonces me queda un largo tiempo para hacer mi tesis doctoral que voy a sustentar en México. Ahora eres antropólogo. Soy antropólogo. Estudié en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la licenciatura, luego he sido docente en la misma institución y he estudiado una maestría en México en la Universidad Iberoamericana y ahora también estoy estudiando un doctorado. Tú cuentas que entraste en realidad a Sendero Luminoso buscando a tu hermano, que tu hermano se había ido y que tu única intención en ese momento era ir tras él. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años, era pequeño aún, era niño, adolescente. Estamos hablando de qué año, Lurgio. 1983. Y entonces alguien te convence de ir a buscarlo. Me encuentro con un amigo de mi hermano y me dice, allá puedes encontrar a tu hermano. Y yo fui con él y dije que quiero ir con él, que quiero encontrar, pero a partir de eso me quedo formando parte de Sendero Luminoso durante 2 años. Tú entraste sin saber muy bien a lo que entrabas, eras muy pequeño para entender toda esa prédica que recibían dentro de Sendero. Sin embargo, tenías esa ilusión que hizo que muchos se enrolaran en las filas de Sendero. Tenías la ilusión de que sí iba a ser posible llegar al poder, que sí iba a ser posible que los pobres dirigieran los destinos del país. Sí, en esos años, cuando aparece Sendero Luminoso en mi comunidad campesina, todos pensábamos, porque había un discurso de una justicia social, pan para todos, un discurso muy bonito, como escuché de los Movadef, por ejemplo, que hablaba por los pobres, vamos a luchar por los pobres, por los más pobres, y nada de eso pasó. Por eso, pero también que entendíamos por los niños, los campesinos, por estos libros estos dogmas de marxismo, los folletos de pensamiento Gonzalo, casi nada entendíamos. Solamente guiados por una pasión que siempre nos ha enseñado todos los días. Ahora, eras un niño cuando tuviste que pasar de simplemente entusiasmarte por un ideal guerrillero o encontrar a tu hermano, que finalmente lo lograste, a la acción. Es decir, hay un momento de quiebre cuando te das cuenta que no es solamente creer en estas ideas tan soñadoras, sino que hay que actuar.
¿Cómo fue ese día en el cual te diste cuenta que para estar en Sendero había que matar gente, había que incendiar casas, había que crear terror? Sí, cuando llego por primera vez encontramos al pelotón que está narrado en el libro, pues ahí estaban, comenzaban a cantar, había todo un ritual para hacerse, para prepararse para la guerra, leer en la mañana los libros de los folletos de Pensamiento Gonzalo, había que recolectar víveres, pero todos los días te enseñaban para morir. Eso era la vida, todos los días te decían que vamos a triunfar de aquí a un año, en 1985 nos decía que te vamos a acercar a la ciudad de Lima, de campo a la ciudad, pero si todos los días te lo repetían, pues estábamos tan convencidos también, estábamos haciendo bien para el país. En bien del país, pues había asesinatos, emboscadas, todos participábamos entre niños, jóvenes, mujeres y varones. Lo que les decían era, hay que aniquilar a los yanaumas. Los yanaumas eran los soplones, la gente que daba información al enemigo, que en este caso eran, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Hay un episodio que tú narras, cuando hay un ataque a una de estas familias. Tú dices aquí, sentí miedo porque sería la primera vez que presenciaría la muerte. Rodeamos la casa, los escogidos entraron y obviamente procedieron a matar a todos los que estaban dentro. Tú eras un niño. ¿De qué manera no solamente te afectó esto? Fue yo, había muchos niños menores que yo, de 8 años, 10 años. Creo que uno cuando pasa esta vida, uno le choca. Esta es la primera experiencia. Tuve miedo, siempre, luego también tuve miedo. Pero después se va normalizando, se normalizó, se fue tan natural para nosotros, o sea, veíamos que así era la vida, y solo veía así. Los enemigos eran en ese momento los ronderos, ¿no es verdad? Que eran parte de la misma comunidad, que eran gente que en otras circunstancias hubieran sido simplemente compañeros de trabajo y de jornada. Sí, los mismos paisanos, mis paisanos mismos han sido ellos, pero en los primeros años, hasta el 1983, pues estaba todas las bases, las masas eran, Abimael Guzmán, las mesnadas, eran parte de Sendero Luminoso, todas estaban organizados por Sendero Luminoso, pero a partir de esto, pues cuando comienzan Sendero Luminoso a asesinar a las autoridades, a los más respetados que nosotros elegimos, a nuestras autoridades en las comunidades campesinas, son los más respetados, son el ejemplo de la comunidad. A ellos comenzamos a asesinar cuando los Senderos Luminosos. Y ahí viene el desencanto y comienzan a formar las rondas campesinas. A partir de 1983, en Chungue, todo en el Brain. Hay una sección del libro que se refiere a cómo se sancionaban las faltas dentro de Sendero, cómo Sendero castigaba, muchas veces con la muerte, a los militantes, a los camaradas, que no se comportaban como estaba establecido. Y es muy dramático lo que cuentas aquí, porque a veces las faltas eran tan leves como quedarse dormido durante una guardia, o cometer un pequeño robo. Tú cuentas el robo de una lata de atún. ¿De qué manera esto obligaba a los militantes a quedarse no por convicción, sino por terror, por miedo a que te pase también lo mismo? Sí, no había una manera de escapar. Muchos, yo conocí, uno comenzaba a hablar que quería desertar, escaparse de Sendero Luminoso porque había el 1000 ojos, 1000 oídos. Todo se estaba vigilando, un Dios que te vigilaba. Si querías escaparte, entonces alguien te delataba, entonces te asesinaba en presencia de todos. O sea, había una disciplina muy vertical. No, esas pocas cosas que cuento, pero muchas cosas que yo vi.
de poner todas en un libro. Sí. Pero tú cuentas, por ejemplo, que a un chico que era compañero tuyo en Sendero, que tenía 15 años, lo condenan a muerte por quedarse dormido en la guardia. Y el relato es escalofriante porque el mando dice, al que toquen el hombro cuando desfilen por mi lado, ese es el que no deberá existir en el partido. Y entonces ustedes desfilan ante el mando y él decide tocarle el hombro a uno y ese es el condenado a muerte. Sí, eso nos hacía formar. Siempre nadie sabía quién estaba condenado. No, cuando vamos a reuniones esta tarde, entonces lo elegían, estos son los condenados. O el que pasa desfilando, el que lo voy a tocar en el hombro, ese es el condenado. Entonces después de eso dicen, pues sustentan que pues, se quedó dormido, ha robado una lata de atún, o no ha sabido compartir, o pensaba desertar y había que matar para... ¿Y qué pasaba? ¿En el acto era atado y fusilado? Sí, atado, por nosotros mismos. ¿Y cómo podían disparar contra su compañero? Sí. De buenas a primeras tiene que ser una cosa espantosa. Sí, una cosa espantosa porque uno se ponía muy triste porque el recuerdo de Fabiola, que era una buena mujer que La cocinera. nos cocinaba, nos buscaba piojos, era una buena persona y teníamos que matar. Permítame citar esa página, que es la página 79, y la cito porque la he marcado. Creo que es el relato más dramático de todos. Y dice lo siguiente: la que murió más dramáticamente fue la compañera Fabiola. Estaba cocinando cuando le avisamos que los mandos la necesitaban. Ella era buena, cuando cocinaba le salían con buena sazón todas las comidas. Sentada, por las tardes nos buscaba piojos en la cabeza. Lavaba bien nuestras ropas cuando le tocaba el turno, pero estaba condenada a morir. ¿Cuál era su delito? Se había pasado en sus días de permiso como una semana y se había enamorado de un policía en Tambo. Enamorarse de un policía fue suficiente para ser ejecutada. Solo decían eso, o sea, dice que se ha enamorado. No estaba tan... no sé quién le dijo, pero... Ni siquiera estaba aprobado. Ni siquiera estaba aprobado. Ni siquiera, creo que nunca fue así tampoco. Pero ha sido... antes salían de permiso los miembros del Sendero Luminoso. Como en el ejército. Como en el ejército. Iba a visitar a sus familiares y regresaban a sus comunidades y traían a otras. Entonces uno no podía pasarse un día y por eso. Bueno, lo que sigue en el relato es todavía más escalofriante. Ella lloró ese día frente a la compañía que la condenó a muerte. Permaneció atada toda la tarde. Nadie se le acercaba, ni le hablábamos. Solo entre compañeros íntimos decíamos bajito: pobrecita. En la noche la ahorcamos. A su amiga, a su compañera, la cocinera de todos los días. ¿Cómo se podía hacer eso? Sí, por eso Carlos Iván de Gregory dice: a poco sabíamos que el partido era un monstruo que asesinaba a sus propios compatriotas. Por eso digo, creo que pasó Mónica Delta también, Sendero Luminoso en una comunidad campesina ató a una campesina con soga y lo arrastró por el camino hasta llegar a la plaza muerta. Y ahí viva Marx, viva Gonzalo, viva Pensamiento Gonzalo. Pues era tan atroz, por eso hasta los más animales salvajes tienen compasión por sus semejantes. Bueno, y la historia de Fabiola no acaba ahí, porque ustedes, enviados a cumplir esta misión horrenda, la estrangulan, pero Fabiola no muere. Y al día siguiente, la tumba donde la habían enterrado estaba vacía. ¿Qué había pasado? No hemos cavado bien el sepulcro, la fosa, entonces, y parece que no murió, entonces, en su desesperación. La encontramos en un barranco. ¿Ella salió de la sepultura? Sí, seguramente desesperada salió. Y cayó a un barranco. Sí, ahí la encontramos. Y cuando recuerdas estos horrores, Lurgio, ¿le encuentras explicación? A veces no encuentro una explicación, pero tengo compasión por mis paisanos, por los Senderos Luminosos, que han sido los más pobres, que
ideologizados, por dogmatizados por este partidario totalitario que hemos estado ahí, que han muerto muchísimos de hambre, desnutridos, heridos de bala. Sí tengo mucha nostalgia, compasión por ellos. Ahora, tú cuentas también en tus memorias que el tránsito de ser un miembro de Sendero Luminoso a pasar al ejército, que parece absurdo, inexplicable, ocurre porque tú eres capturado en un enfrentamiento y simplemente decides, aceptas pasar de un ejército al otro. Incluso hay una comparación de banderas que me parece sumamente útil para entender lo que ha sido tu vida. Pasas de la bandera roja a la bandera rojiblanca y luego la bandera blanca del sacerdocio. ¿No es así? Sí, sí, exactamente. Me capturé en una emboscada militar en Rascuica, que está en Ayacucho. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando fuiste capturado? 14 años. 14 ¿Seguías años. siendo un niño? Sí, un niño. Y entonces tus captores deciden que vas a pasar a ser un cabito. Me llevan a la base como un prisionero, porque las rondas campesinas que venían junto con ellos siempre decían, pues, mátenle a ese perruco, pero en quechua, hasta ese momento hablaba yo en quechua, y los del ejército hablaban en español. ¿No entendías español? Entendía poco, pero no hablaba, hablaba quechua. Yo aprendí... Y tampoco sabías leer todavía. Poco podía leer, pero no leía bien, o sea, sin entender los textos también, ¿no? Aprendí a escribir, a leer bien, a entender en el ejército. ¿Y qué fue eso que te salvó la vida? ¿Por qué no mataron al terruco? ¿Por qué lo mantuvieron vivo y lo volvieron un soldado? ¿Qué fue ese, cuál fue ese hecho que te salvó? Que siempre lo recuerdo es que un teniente, era subteniente que venía en la patrulla, jefe de patrulla, me rodearon, me hicieron algunas preguntas traducidas por los ronderos. No lo sé por qué tuvieron compasión, tal vez digo, porque era tan pequeñito, tan desnutrido, estaba herido, inofensivo. Estabas abaleado, ¿no? No. ¿No te había caído ninguna bala? Solo algunas esquirlas que salieron unas pocas de gotas de sangre, pero después me llevaron como prisionero a una base militar. Seguramente para matar o entregar a las rondas campesinas, pero después me cortaron el cabello, me pusieron uniforme y me puso a estudiar ese teniente, que estoy agradecido, por eso ahora... ¿Y al día siguiente eras un cabito? Sí, al día siguiente. Muy bien. Lurgio, todavía faltan varios capítulos en tu vida, porque tal como lo hemos estado contando y como de hecho está escrito ahí en la pantalla, Lurgio pasó de ser senderista a ser soldado, y de ser soldado a ser un fraile franciscano. Vamos a regresar con la asombrosa vida de Lurgio Gavilán, después de la pausa. Ocho y 49 de la mañana, seguimos conversando con Lurgio Gavilán. Su autobiografía, Memorias de un soldado desconocido, creo, es la manera más directa y dramática al mismo tiempo de conocer nuestra historia reciente. Como ya lo hemos estado recordando, Lurgio fue miembro del Sendero Luminoso, fue miembro del Ejército Peruano y también fue fraile franciscano. Él, como pocos, conoce lo que ha sido la historia dolorosa de nuestro país, y creo que sería sumamente útil que los peruanos, sobre todo los más jóvenes, lean este libro, que está escrito con un estilo muy directo, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy conmovedor. Y Lurgio me acaba de contar que él lo escribió para sí mismo, que no era su pretensión publicarlo. ¿No es así? Sí. No, era como tu diario. Sí, un diario que practicábamos en un convento. Lo escribí la mayor parte de este texto. Nunca lo escribí pensando para un público. ¿Y sentiste que escribirlo era como quizás sacarte un peso de encima? Sí, un peso, sí. Creo que me hacía bien, me aliviaba, entonces lo escribí por eso y me sentía bien escribiendo.
Nos habíamos quedado en el momento en el cual pasas de Sendero al Ejército, cuando te conviertes en un cabito. ¿Encontraste una cantidad de semejanzas en la organización, en la disciplina, en la manera de vivir que tenían los senderistas y los soldados? Pero también encontraste abusos y también encontraste muerte, siendo parte del ejército. Sí, no había tanta diferencia entre el Sendero Luminoso y el ejército, en la disciplina, la obediencia, que en las tres instituciones, esos dos siempre están, hay abuso, pero estábamos en zona de emergencia también, o sea, todos los derechos estaban suspendidos. Y además ayer en el simposio que se organizaron entre el ejército y este libro, ayer discutíamos esto, los generales, los coroneles hablaban ayer en la institución, Instituto de Estudios Peruanos, hemos discutido, había mucha gente concurrida. Por eso había estas cuestiones, ¿no? Estábamos en zona de emergencia. Y la violencia los igualaba a veces, porque a veces, por ejemplo, y tú lo cuentas aquí, los soldados se disfrazaban de terrucos e incluso a veces pintaban propaganda para irse a robar, para irse a asaltar a los camiones, y entonces ya como que todos entraban en este trompo de violencia. Sí, así pasó, se comenzaron robos, había asesinatos en el ejército como en Sendero Luminoso. Una de las secciones del libro que de hecho conmueve, indigna, es lo que pasaba con los prisioneros. Cuando, ya siendo tú un soldado, tomaban prisioneros y, por ejemplo, cuando eran mujeres, las destinaban a la cocina y también al servicio sexual. ¿No es así? Sí, eso lo vi, o sea, eso... cuando salían a patrulla los del ejército, pues capturaban a las senderistas, Sendero Luminoso, entonces traían a las bases militares. Yo encontré cuando por primera vez llegué a la base, había unos 3 mujeres jóvenes, menores de 23 años, de 18, 23 años, ahí había, pues cocinaban y en las noches estaban con los cabitos. Tenían esa doble función, que sí, de hecho absolutamente sí. abusiva. Pero lo más terrible de todo es que cuando había una inspección, cuando venían los coroneles, los generales de Lima a inspeccionar la base, no podían mostrar a estas mujeres, porque no estaba dentro de los procedimientos. ¿Qué hacían cuando esto pasaba? Lo que vi esa vez cuando había una inspección, vinieron y... Pero esa noche violaron, pasaron muchos cabitos y después en la noche pues asesinaron en la misma base militar, porque había una inspección militar que venía con los generales, coroneles, a ver cómo estaba la base militar, qué cosas, qué abusos, qué están haciendo. Siempre venían para eso los inspectores. En esa parte tú dices lo siguiente: yo estaba temblando, el teniente, mi padre, me dijo que al día siguiente, cuando apareciera el helicóptero de la inspección, me escondiera. A la chica que estaba con el oficial mayor también la escondieron. Es decir que a casi todas les dieron muerte, a una por una relación que tenía con un oficial mayor le salvaron la vida, y tú tenías que esconderte porque eras demasiado pequeño. Me dijo el teniente, pues escóndete, pues viene una inspección, pero que creo que la mayor parte que capturaban o cuando se encontraban con Sendero Luminoso era para matar, o sea, era para asesinar, o sea, no estaban para que vivan los de Sendero Luminoso. Y a las mujeres se les perdonaba la vida porque se les usaba para estos también menesteres. por un tiempo, pero después eran asesinadas también. ¿Y ellas lo sabían? ¿Sabían que luego las iban a matar? Creo que sospechaban eso, o nunca, uno también
cuándo iban a matar también. O sea, no solamente mataron también muchos comandantes o tenientes, como me salvó también, se llevaron a sus casas como adoptadas. Hasta ahora seguirán en sus casas, no lo sé, pero yo vi que se llevaban como sirvientas a sus casas. O sea, a todos tampoco no mataban también. ¿Y esto de qué dependía? Dependía que alguien viene, un coronel interesado por adoptar, entonces se lo llevaban o simplemente asesinaban. Háblame de Claudio. Claudio es un personaje que, de acuerdo a lo que tú cuentas aquí, te marcó y te dio muchísima pena cuando te enteraste de su muerte. ¿Quién era Claudio? Era un buen amigo, siempre conversábamos con él y una vez llamaron para Los Cabitos, que es un servicio de inteligencia en Los Cabitos, donde los hornos crematorios que sacó, que hay un libro también. El libro de Ricardo Uceda. Sí, Ricardo Uceda. Y ahí trabajaba Claudio, estaba un buen tiempo. Era un amigo tuyo era que un amigo. Trabajaba en estos hornos. Sí, claro. Que estaban destinados a desaparecer. A desaparecer, todos los que entraban pues desaparecían. Así era ese tiempo. Bueno, para las personas que se sorprendan, esto está narrado en el libro Muerte en el Pentagonito, del periodista Ricardo Uceda, Los cementerios secretos, ¿no? Sí, ahí trabajaba Claudio, pero un día decide salirse, me dijo que quería retirarse de este servicio de inteligencia que se llamaban Los Gatos, y solo escuchamos la noticia que habían asesinado a los de Sendero Luminoso. ¿A tu amigo Claudio? A Claudio. Los del ejército nos informaron que habían asesinado Sendero Luminoso, pero parece que no pasó así. Más bien asesinaron los mismos de servicio de inteligencia. Pues nada, está aprobado. ¿Por qué? ¿Por tratar de por salir? Por salirse de servicio de inteligencia. Si se pertenecía a esta división, no se salía nunca. No. Pues no. Porque no sabía demasiado. Sí. ¿Y tu amigo Claudio te contaba? Me contaba ¿A qué algunas se dedicaba? cosas. Sí, claro. ¿Qué hacía? Pues formaban parte de un grupo de servicios de inteligencia, salían a las calles, o sea, donde estaba, a averiguar el paradero de los senderos luminosos, si ubicaban, pues lo llevaban a este cuartel y ahí desaparecía. Eso es los trabajos que hacía ellos. Ese es conocido en el ejército. Y él en un domingo de esparcimiento o con unos tragos de por medio se desahogaba contándote este tipo de cosas. Sí me contaba algunas cosas, pero otras cosas no me contaba, porque es el secreto de inteligencia, ¿no? Muchas veces, Lurgio, aparecen en los programas periodísticos reportajes en los que se ve el tipo de pruebas que tienen que pasar los reclutas jóvenes en el ejército, en la marina, y cada vez que aparece, que por ejemplo crían a un perro para luego matarlo y comerse sus vísceras, o se someten a unas prácticas que realmente son más tortura que entrenamiento, todos nos horrorizamos, pero luego pasa el tiempo y nos olvidamos del asunto. De acuerdo a lo que tú cuentas, al modo en que se entrenaban los llamados monitores, esto es una especie de práctica de fortaleza. Tú narras un episodio en el cual ustedes entran a un camal, ¿no? Y dice lo siguiente: entramos al camal y nos hemos bañado con las heces de los animales que habían degollado. La gente nos miraba, algunos estaban asustados y otros decían, esos son sanguinarios. Al día siguiente hemos matado a cuchillazos a 3 perros bañándonos con su sangre. Luego hemos tomado avena con pólvora. Dios mío, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué servía? Pues era tan normal eso, en esos tiempos, o sea, entrenabas para que tengas un poco de valor, para matar a un perro, bañarse con sangre.
Era tan normal, Era natural, la rutina de todos los días en el ejército en ese tiempo. ¿Y tú sentías realmente que eso te daba más valentía, más coraje, te hacía más fuerte? Sí, que como ¿O te todo. hacía insensible? Insensible, nos preparaban para eso, nos preparaban para eliminar a los de Sendero Luminoso, a los terrucos. Eso todos los días, en la formación, en la comida, en la charla, en entrenamiento, todos los días te preparaban para enfrentar a... Y luego, cuando tú tenías que preparar a nuevos reclutas, te sacabas el clavo, ¿no es cierto? Es una especie de revancha. Lo que te hicieron a ti, se lo haces a los nuevos. Y también lo cuentas. Dice aquí que algunos reclutas se quejaron de que los habían hecho comer heces y la queja llegó hasta el comandante. Al recluta que se quejó lo hemos masacrado y lo hicimos desertar a propósito, avisándole bien que el cuartel era para hombres y no para llorones. Entonces era una espiral de violencia, ¿no? Sí, que nunca acababa. Que nunca acababa. Sí, así pasaba. Unos subían de soldado a cabo, de sargento, o suboficiales. Como dices, era un espiral que... Y el maltrato, el hostigamiento era permanente. Era permanente. Tú dices, por ejemplo, que les decías 5 segundos para terminar su rancho. Y tenían que comer, contabas hasta 5, y si no habían acabado, es imposible acabar un rancho en 5 segundos. ¿Qué hacían? Volteaban la bandeja. Sí, pues sí, de hambre toda la mañana. Toda la comida al piso. Toda la comida. Y el último en lavar, castigado. Sí, así fue. Ese era tan natural, eso lo conocían, sabían. Pero qué absurdo todo, ¿no? Ahora que lo piensas con serenidad, te das cuenta qué absurdo es. Sí, es un absurdo, es impensable ver desde aquí como antropólogo, como persona, o sea, es impensable ver todo esto. Ha sido tan real eso. Y una tortura permanente, ¿no? Ha sido una tortura, la vida nuda. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, a pesar de que no me la han pedido, yo calculo que ya debería tocar una pausa, ¿no? Están todos tan ensimismados con el relato de Lurgio que ni bola me dan. Ya regresamos, esto es Abre los Ojos. 9:06 de la mañana, continuamos en Abre los Ojos conversando con Lurgio Gavilán, ex senderista, ex soldado, ex fraile franciscano, y hoy un testimonio vivo de lo que ha sido la historia dolorosa de nuestro país en los últimos años, historia que por supuesto no debe repetirse, historia que todos los jóvenes deberían conocer leyendo este libro. Ojalá a alguien se le ocurriera, en el Ministerio de Educación por ejemplo, difundir este libro, hacerlo parte del plan lector, que los alumnos de cuarto o quinto de secundaria lo lean como lectura obligatoria, porque no hay mejor forma de conocer lo que pasó realmente en nuestro país que leer este testimonio de Lurgio Gavilán. Así como pasaste de sendero al ejército, llegó un momento en que la violencia del ejército también te agobió y decidiste pasar a otro ejército, al ejército de Cristo. Sí, la bandera blanca, como dices. Sí, lo pasé motivado por unas monjas, Jesús Verbo y Víctima, que trabajaban en esa base militar, que llevaban comida, ropa, hostias consagradas, hablaban de Dios. Motivado por eso, renuncié al ejército. Una de ellas te dijo, usted puede ser sacerdote, y a ti te dio risa. Ah, sí. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo pues pensaba que los monjas, los frailes eran todos unos santos, que había todo, como dice nuestro cardenal Cipriano, inmaculados. ¿Y tú no eras muy santo que digamos? No, por supuesto que no. Y sin embargo, llegaste a vestir el hábito marrón, ¿no es cierto? Franciscano. Franciscano, empezando como campanero. Cuéntame ese tránsito, cuéntame cómo dejas el uniforme verde y te pones el hábito. Primero, o sea, motivado por estas madres religiosas, me dicen, preséntate, luego todavía voy donde Cipriano me dice, él sigue rezando en su pueblo, pero después entro los franciscanos
pues no se hacían tanto problema con mi historia de vida. Ellos los primeros que conocieron mi historia de vida. Pero comienzo con esto, pasamos campanero porque en el ejército hay corneta que tocan para levantarse, para desfilar. La cantidad de semejanzas que hay. Sí, y en la iglesia, en el convento, pues había que tocar la campana para rezo, para comida, para ir, para salir. Eso. Déjame detenerme un ratito en tu encuentro con Monseñor Cipriani, que como todos recuerdan era obispo de Ayacucho en la época de la guerra. Tú fuiste a hablar con él directamente, a contarle tu intención de ser sacerdote, de dedicarte a la iglesia. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo lo recuerdas? Las madres franciscanas me dirigieron porque él recibía a los aspirantes para ser sacerdote, pero en una entrevista muy pequeña me dijo, lo que me recuerdo es, cuéntame tu vida, me dijo. Entonces yo dije, estaba en el ejército. Algo lo que recuerdo es que vienen las prostitutas, me dice. Entonces sí, le dije. Entonces ¿Lo que me preocupó fue si venían prostitutas? Y claro, sí, que van, ¿no? Sí, claro las van. Charlies. Las Charlies. Así les dicen. Sí, hay una canción, un himno también que ¿Hay un himno a las Charlies? Sí, claro, que se canta. Y entonces tú le dijiste, sí, monseñor, vienen las prostitutas, ¿y se acabó la conversación? Sí, me dijo, sí, se acabó la conversación, solo me dijo, sigue rezando en tu comunidad, en tu pueblo. Y me dio su bendición y me fue. Una rápida bendición. O sea, no se quedó a escuchar que habías estado en sendero y todo lo demás, porque seguramente quizás no te hubiera dado la bendición. Pero tú dices en el libro, la iglesia tenía muchas puertas, así que decidiste tocar otra puerta. Sí, eso me decían las madres. Vamos a tocar otra puerta. Y pues me topé con los franciscanos. ¿Qué te atrajo de la congregación franciscana? Cuando toqué las puertas me preguntaron y yo podía, y entonces una de las cosas que ellos tenían, por de muchas evaluaciones, era que uno haya sido soldado, por ejemplo. Entonces, qué bueno que uno haya sido soldado. Entonces casi lo mismo era que ha pasado a ser soldado, entonces era bueno para ser religioso, para ser misionero, para caminar a todo, la selva, las montañas, para ir caminando. Eso era bueno, por eso creo que me aceptaron los franciscanos y estoy muy agradecido de los franciscanos. Aprendí muchas cosas de ellos. Allí escribí este valioso autobiografía. Y además porque tú reflexionas en tu libro sobre Dios y dices, por ejemplo, en el noviciado pudimos abrir nuestros ojos y vimos que detrás de las flores rojas y amarillentas había otra flor verdadera, más fina, más pura, pues la que mirábamos solo era una copia. Esos personajes de la Biblia, Adán, Eva, Abraham, eran solo ropajes literarios para explicar cosas más importantes, que ni Dios existe como persona, ni es barbón, ¿no? Ni es como nos lo han contado en el colegio, sino que estaba en el tiempo y en el espacio. Dios era el bien y el mal. Dios era nuestro prójimo. Eso aprendí de los franciscanos. O sea, yo entré a la iglesia pensando en Adán, Eva, estas cosas, la Biblia. La serpiente, la manzana. La manzana, pero no es tanto así. Eso me enseñaron los franciscanos, que había que estar con nuestro prójimo, que había que perdonar no solamente una vez, sino siempre, 70 veces 7. Y los religiosos, como los militares y como los senderistas, tienen este voto de obediencia, tienen el mandato de que las órdenes se cumplen, calladito nomás. Sí, así es. Sí, así es. En las tres instituciones la obediencia se cumple, no hay que reclamar. Y bueno, y si seguimos buscando semejanzas, seguramente las vamos a encontrar, ¿no? En la disciplina, en el dogma, en las verdades incuestionables. Sí, así es. Por eso Carlos Iván de Gregory dice las instituciones totales. Y ahí en la iglesia también había, como en Sendero y como en la Fuerza Armada, buenos y malos.
Sí, Había los que seguían las reglas y había los que se portaban mal, había curas borrachines, había curas que golpeaban a las empleadas. sí, hay de todo. Eso estamos hechos, como dice Gramsci, Antonio Gramsci. Estamos hechos de todos estos trazos. Buenos y malos hay en todos lados, ¿no? Y lo que queda, por lo que uno aprende, estas cosas, nunca uno se queda con estas dogmas y uno va superando. Nunca me quedé en esto pensando en dogmas, estas cosas. Iba rompiendo cadena tras cadena para seguir adelante, para seguir superando. Dirías que tu Mira, vida ha sido creer y dejar de creer. Sí. Creer en otra cosa y dejar Sí. de creer. Y así sucesivamente, ¿no? Sí, así fue. ¿En qué crees ahora, Lurgio? Yo ahora soy antropólogo, que quiero mirar, estoy haciendo una investigación de los desplazados y que a partir de antropología que me gustaría entender, por ejemplo, por qué nos pasó esto, para que estas historias, escribo esto, por ejemplo, para que las historias nunca más se repitan. Mirando nuestro pasado, creo que podemos mirar bien nuestro futuro. Y también me gustaría reconocer, o sea, quiero reconocer públicamente a mis profesores en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que han sido totalmente opacados. Hay muchas investigaciones que se han estigmatizado porque son provincianos, por la violencia política, que estos son terrucos. Yo aprendí, yo estudié en esa universidad. Freddy Ferrúa es un buen profesor, Ulpiano Quispe, Sosa Lucio, Jeffrey Gamarra, Pepe Coronel, por ejemplo, Nelson Pereira, un buen docente, y muchos han salido al exterior, como Abilio Vergara, Jaime Urrutia, y muchísima agradecido a Carlos Iván de Gregory, a Ponciano del Pino. O sea, estoy agradecido eternamente a ellos. Estudié en esa universidad. O sea, por eso está opacado, porque es un provinciano, por el terrorismo, estos son terrucos. No lo es así. Han sido los de Sendero Luminoso, han sido un pequeño grupo, un Dios que estaba en todas partes. Cuando estábamos... Mil ojos y mil oídos. Mil oídos. Un monstruo más que un Un dios, monstruo. ¿no? Sí, un monstruo. Lurgio, tu libro tiene también partes muy poéticas y yo quiero también resaltar ese talento que tienes para la poesía. Tú dices, por ejemplo, la fe de cada uno de nosotros es como una vela que echa llama. Viene quizá el sacristán, sopla y apaga una, pero no podrá apagar todas con un solo soplo cuando 100 velas ardan juntas. Y luego dices más adelante que te gustaba sentarte a reflexionar en el silencio de la tarde cuando es posible percibir el susurro del universo. Qué bonito. Es un poeta también. ¿Cuántas cosas más eres, Lurgio? Sí, cuántas cosas uno puede puede ser, asombrarse de la naturaleza. Sí, uno tiene nostalgias uno puede sentir los sabores, los olores de la naturaleza, de las personas que conoce cada día. Yo conozco más personas y aprendo de ellos y vivo agradecido, sin odio. Y tú que has sufrido toda esta violencia en carne propia, quizás como nadie, porque has estado de ambos lados en la guerra. ¿Cuál es tu sentimiento frente a Abimael Guzmán, que está hoy en una prisión, en cadena perpetua, y también a quienes dirigieron la lucha antiterrorista, como Alberto Fujimori, que también está en una celda? ¿Cómo te sientes frente a ellos? Pues los que cometieron tanta barbaridad, pues mis paisanos en la comunidad campesina deberían pagarlo. Y creo que lo está haciendo bien y sin abrir los cárceles. Como te digo, son pequeños grupos. No es tanto inflado, no es 5.000, no es 10.000, son un pequeño grupo que está activo aún, y nos hace aparecer como en el espectro tanta gente. Pero entonces el perdón que enseña el Dios de los cristianos no los alcanza. Tú no perdonarías
ni a Abimael ni a Fujimori. Yo no soy quien para perdonar nada de eso. No, yo tampoco, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué le dirías al presidente Ollanta Humala si te dijera, Lurgio, qué consejo me da? Pues yo no... está pagando bien a Abimael Guzmán y debería estar. Eso es el lugar, creo que es. Y cuánta gente quisiera estar también en ese lugar, o sea, con lo que estaba Fujimori en la cárcel, y la gente ni siquiera tiene un agua, ni siquiera tiene un pan para el día siguiente, no lo hay. Entonces, ¿crees que la severidad con ambos personajes, salvando las distancias, porque estamos hablando de un presidente de la República y de un líder terrorista que no podemos ponerlos en el mismo plano, ¿tú no crees que sería bueno para el Perú? Sí, debería estar en la cárcel. Ese es tu sentimiento. Sí, ese es mi sentimiento. Si hay un joven que en este momento está animándose a entrar a las filas del Movadef porque la prédica del presidente Gonzalo lo seduce, porque siente que ese es el camino, tú que ya lo has recorrido, ¿qué le dirías? Pues que lean este libro, que bueno que haya salido, que me animaron, por eso estoy agradecido, que lo lean. ¿Quién ha sido Abimael Guzmán? El presidente Gonzalo, un monstruo que dice que luchaba por los más pobres y a los más pobres comenzó a asesinar. Lurgio, muchas gracias, ha sido sumamente esclarecedor, conmovedor escucharte, y quiero volver sobre la misma recomendación. Busquen este libro, Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán, y en las escuelas y en las universidades consideren seriamente que los jóvenes peruanos lo lean. Me parece de verdad una lectura imprescindible. Gracias nuevamente por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias, y les quiero a mis dos hijos, Eric y Estelita, y a mi esposa Isabel. Muchísimas gracias. ¿Te están viendo en este momento? Sí, en este momento están viendo. Bueno, muchas gracias nuevamente por ese testimonio de vida. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos.